Hola, buenas tardes. Soy Víctor Muñoz de la Sala Beckett de Barcelona y hoy empezamos esta serie de entrevistas con creadores latinoamericanos que tenían que estar aquí en este GREC y por causas que todos conocemos pues no han podido finalmente venir ni han podido presentar su espectáculo. Sí que les queríamos tener de aquí de algún modo y por eso tenemos estas entrevistas que hoy empezamos con Guillermo Calderón siendo entrevistado por el periodista Juan Carlos Olivares. Nada, yo solo daros la bienvenida en nombre de la Sala Beckett y en nombre del Festival GREC de Barcelona y espero que lo paséis bien y espero que la gente que nos siga pues también les guste y encuentren interesante esta entrevista. Gracias y podéis empezar. Muchas gracias. Gracias a ti. Hola, Guillermo. Hola, Juan Carlos. ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, nos conocemos ahora en este momento a través de una pantalla, desgraciadamente, así es la vida. Y aquí tienes que haber estado para presentar tu obra Dragón. Déjame que haga primero una pincelada biográfica sobre tu persona. Guillermo Calderón es autor, guionista, director. En su tiempo también fue actor. Y desde hace más de una década, con su compañía Teatro en el Blanco, ha ido estrenando una serie de obras que de alguna manera van marcando diversos episodios y conflictos de la historia contemporánea de Chile. Digamos que es uno de los directores chilenos donde el compromiso político es más destacado, ¿no? Es, digamos, que uno de los puntales de sus obras. Y aquí tienes que haber venido para presentar Dragón. Y de Dragón solamente hemos podido ver un micro documental donde se explica un poco la razón de ser de este montaje y donde haces este documental de alguna manera también es una demostración de esa dualidad que tiene tu obra, ¿no? Sobre la reflexión por una parte de lo que es el propio oficio del artista, en una autorreflexión sobre la creación, y por otro lado es también una demostración de cómo ese trabajo está ligado a la calle, a lo que está ocurriendo afuera, a la realidad. Uno de los momentos del documental, no sé si eres tú el que lo comenta, bueno, en todo caso la voz en off comenta de que Dragón es una respuesta a un fracaso, al fracaso de no haber conseguido el objetivo político que tenía Mateluna, vuestro anterior montaje, ¿no? Un montaje que estaba pensado para liberar de la prisión al activista político Jorge Mateluna. Jorge Mateluna, si no me equivoco, sigue en la cárcel. Ese objetivo no se cumplió. Y para vosotros, como reacción, hacéis una reflexión sobre las limitaciones del arte a la hora de tener un objetivo político. Pero al mismo tiempo, en la misma voz en off, en otro momento explica de que los 3 años que estuvisteis vosotros haciendo gira en Chile con Mateluna, sí que sirvió para concienciar al público, a los espectadores, del caso de Jorge Mateluna. Y yo, la primera pregunta que quería hacerte, ¿realmente piensas que Mateluna fue un fracaso? Que en esa concienciación del espectador ya hubo un éxito, digamos que sí que se generó una respuesta, digamos, a nivel político. Sí, no. Después de que todo esto terminó, yo fui a la cárcel, hablé con Jorge Mateluna y él fue el primero en decirme que esto no había sido un fracaso, porque había expuesto el caso, había producido una reacción colectiva, popular, muy importante, que apuntaba en el futuro para que a él se lo empezara a ver como una persona inocente y no como una persona culpable injustamente, que está injustamente encarcelada. Por supuesto que desde ese punto de vista no fue un fracaso, pero fue un fracaso también desde el punto de vista que
nosotros nos planteamos como objetivo sacarlo de la cárcel. Por supuesto que eso tiene, el sentido de eso es sacarlo de la cárcel, literalmente, y en segundo lugar, explorar las limitaciones del teatro político. Nosotros conocemos cuál es la crítica histórica que se le hace al teatro político, principalmente que no necesariamente es efectivo y que muchas veces le habla a un público que ya está convencido de las ideas del teatro político. Por lo tanto, no hay fricción y no hay avance, sino que es un ejercicio de reafirmación política, más que un ejercicio de transformación. Y nosotros como grupo nos planteamos la posibilidad de ir más allá, de explorar la posibilidad de que nuestro teatro sí haga un cambio, como el que se logró casi con el caso de Materuna. Y me gustaría señalar que Materuna casi salió libre, no exclusivamente, obviamente, por el trabajo de la obra, sino que por la campaña política que hubo alrededor de su caso. Pero la obra fue parte integral de esto. La presidenta Bachelet, 2 años y medio atrás, justo antes de terminar su periodo presidencial, decidió indultarlo y dejarlo en libertad, como reacción también a esta campaña. Sin embargo, horas antes de terminar su periodo presidencial, su ministro de Justicia se rehusó a firmar el decreto. Entonces Jorge Mateluna se quedó en su celda, digamos, con las maletas listas para salir definitivamente en libertad. Y bueno, no resultó, lo cual fue un golpe difícil de describir para Jorge, para su familia y para todos nosotros. Si es que ese ministro hubiera firmado el decreto para que Jorge Mateluna saliera en libertad, nuestra conversación sería distinta. Serían horas de diferencia, habrían determinado que nuestra conversación ahora fuera acerca de las posibilidades limitadas del teatro político. La situación que plantea Dragón es un grupo de artistas visuales que están pensando en un nuevo proyecto. Son un artista afrocaribeño, me parece. Y se plantea, digamos, que creo que una gran parte de la dramaturgia se centra justamente en esas discusiones, ¿no? En estas discusiones, qué somos, para qué servimos, cuáles son nuestras limitaciones. De alguna manera, y se hace desde el humor, me parece. De alguna manera, esas discusiones son un reflejo de cierto ensimismamiento que puede tener el artista y por extensión, si me permites, también cierta progresía y la izquierda, un ensimismamiento discutiendo constantemente sobre sí mismo, que digamos que es quizás uno de los mayores problemas que puede tener el progresismo, la izquierda, a la hora de hacer valer sus planteamientos. Bueno, cuando no hay un movimiento político, nos vemos obligados a conversar entre nosotros y a discutirnos a nosotros. Es un ejercicio un poco estéril, pero también es interesante en la medida en que nosotros mismos al interior de un grupo representamos distintas formas de pensar dentro de la sociedad. Por lo tanto, la discusión interna, la discusión artística, la discusión política al interior del grupo es de alguna forma el ensayo para la discusión cuando sí llegue la revolución. La primera obra que escribí yo fue Neva, y esa obra se trataba de un grupo de teatro que está ensayando el Jardín de los Cerezos en San Petersburgo, en Rusia, en 1905, al comienzo de la Revolución Rusa. Y ellos conversan acerca de la política, de los problemas del grupo, de amor, de la muerte, de la vida, mientras afuera está ocurriendo una revolución, una matanza. Y el problema es que no llegan todos al ensayo. Entonces una tensión entre la creación artística y la realidad política de lo que está pasando allá afuera.
el fracaso de Mataluna fue tal que yo me planteé volver al origen, tratar de retomar los hilos que se habían perdido en el tiempo para poder retomar un camino de vuelta hacia el teatro después de este fracaso absoluto. Entonces quise repetir un poco esa fórmula de Neva. Una situación doméstica, una discusión entre artistas, mientras afuera hay una revolución. En el caso de Dragón, este grupo de artistas está en un restaurante de noche, planteándose cómo hacer su nuevo performance, su nueva instalación. Y afuera no hay exactamente, no está ocurriendo exactamente una revolución, pero sí está ocurriendo un nuevo fenómeno muy interesante, que es un gran flujo de inmigrantes a Chile, un fenómeno nuevo y la semilla de una nueva revolución. Entonces, de nuevo, quise repetir esa fórmula porque em, me permitía de nuevo volver al origen y también construye una plataforma para la comedia. ¿Ah? De alguna forma, parte de la idea de recuperarse del fracaso o recuperar el teatro del fracaso es reencontrarse con cierto placer del teatro. Y ese placer lo veíamos eh, en la posibilidad de buscar la risa, no solo en el grupo, sino que también en el teatro. Estoy Entonces, consciente de que, como, no, que yo hablo, si hablo de comedia, hablo muy serio. O sea, la gente se imagina esto. No creo que haya una comedia acá, pero algo hay. entonces, para ti, ¿qué función tiene el humor en tu teatro? ¿Qué necesidad has tenido de recuperarlo? Para recuperar ese placer, Bueno, un aspecto importante es el placer. Ujú. El teatro tiene que estarse siempre revalidando y encontrándose a sí mismo y hay muchas formas de entrar al placer. Para mí, la principal fuente del placer es la discusión de ideas sobre el escenario, pero también la comedia. Pero la comedia no solo funciona como un momento de placer adentro del teatro, sino que también funciona como una especie como de entendimiento colectivo. Cuando el público se ríe simultáneamente con respecto, en reacción a algo que pasa sobre el escenario, a una idea discutida, a una ironía, a un doble sentido, a una idea política que se cuestiona, no es solo una reacción individual, sino que se transforma en colectiva. Y ese es uno de los sueños que nosotros tenemos para el teatro, la idea de construir comunidad alrededor de estas ideas políticas y construir acción también en una sociedad que está totalmente atomizada, individualizada. Entonces el teatro es como la esperanza de volver a reconstruir una idea de sociedad, una experiencia colectiva. lo acabas de comentar, una de las ideas centrales de Dragón es precisamente el problema de la inmigración que ahora mismo tiene Chile y que se ha, digamos, ha mostrado su cara más cruda con la pandemia, ¿no? Y además ha mostrado rasgos racistas en la sociedad chilena. Además, no es la primera vez que tratas el tema de la inmigración. Si tengo bien entendido, ya lo hacías en diciembre, no habrá del 2008, donde ya digamos, lanzabas un aviso sobre una cuestión que era absolutamente nueva para Chile, porque hasta ese momento creo que Chile no era un país de inmigración y sobre todo no era un país que había recibido gente que venía de Haití, gente que no dominaba el idioma, era una situación completamente nueva y ya hace una década más o menos, un poco más de una década, ya digamos señalabas que estaba apareciendo un nuevo conflicto, ¿no? ¿Por qué has vuelto has vuelto en el 2020, 2019 porque la situación ha empeorado, porque ahora mismo es donde hay que señalar desde el teatro? ¿Se ha convertido en un asunto político? Sí, en Chile hay algo nuevo. Ha habido muchas olas de inmigración. Por ejemplo, en Chile se colonizó el sur de Chile con inmigrantes de Suiza y Alemania
ha habido otras olas en el siglo XIX, a principios del siglo XX, pero esta es distinta, es una inmigración económica principalmente. Eh, para, para nosotros es maravillosa esta migración. Nosotros creemos en fronteras totalmente abiertas, por lo tanto creemos que toda la gente que quiera venir a Chile puede venir a Chile con el mismo derecho que tiene a cambiarse de pueblo a 2 kilómetros de distancia. Esa es nuestra posición frente a la inmigración. Es maravilloso lo que traen en términos políticos y en términos culturales, pero el problema no es la inmigración, el problema es el trato económico, laboral que se le da a los inmigrantes en total desprotección y el surgimiento de racismo y violencia reaccionaria en contra de los inmigrantes. Esos son los problemas. Inmigración maravillosa. Ya en Chile ha habido un gran influjo de inmigración regional, principalmente de Perú, Colombia, recientemente Venezuela, otros países también, Bolivia. Pero lo más interesante es que desde hace algunos 3, 4 años llegó un gran número de gente que venía de Haití. Eso es muy importante porque surge en Chile la necesidad de entender este color de piel distinto. De alguna forma en Chile existe como una especie de comprensión profunda de lo que significa la idea de lo mestizo. Pero la fuerza histórica que trae la raza de la diáspora africana, por decirlo así, plantea nuevos problemas acá en Chile. Y son problemas de violencia, como decía, de trato laboral. Pero cuando nosotros nos planteamos discutir esto, una de las primeras ideas que vimos era cómo esto empezaba a aparecer en el teatro. Mucha gente en teatro empezó a tratar este tema de la inmigración utilizando actores que venían de Haití o qué sé yo, sin que tuvieran necesariamente mucha oportunidad para hablar sobre el escenario, sino que más como ideas escénicas. Algo que era, obviamente si es tratado superficialmente, es cuestionable desde muchos puntos de vista. Entonces nosotros pensamos que podría emerger aquí un problema acerca de la representación y nos pusimos a preguntar acerca de, en nuestros círculos, acerca de la idea del blackface. ¿Qué es el blackface? ¿Conocen el blackface? ¿Has visto blackface? ¿Cuál es la importancia de blackface? Y nos dimos cuenta que en nuestros círculos, que son principalmente artísticos y académicos, no existía conocimiento del tema, lo cual es muy básico a la hora de discutir el problema de la representación, pero que también habla de este diagnóstico que decía yo de que en Chile nunca existió esta experiencia, de tener esta experiencia de la diáspora africana. Por eso hay mucho desconocimiento de ese tipo de cosas. Por lo tanto dijimos, vamos a hacer una obra que de alguna manera discuta ese problema para poder discutir lo que nosotros hacemos en teatro y para poder de alguna forma adelantarnos a la posibilidad de que el teatro, por ser muchas veces bien intencionado, caiga en trampas cuestionables o derechamente racistas. Y también creo que es una preocupación que has expresado alguna vez, que es de la apropiación, ¿no? De una voz ajena, en este caso, de otros colectivos.
el teatro, ¿eso cómo se evita? ¿Cómo se elude, ¿no?, esta apropiación cultural, étnica, de clase, a la hora de plantear esas cuestiones en la obra de teatro? Bueno, nuestra posición es que no se evita, sino que se enfrenta. Nosotros trabajamos siempre en el margen, pero siempre cuando hacemos la obra de teatro ponemos el problema sobre el escenario y se transforma en un tema de discusión de la obra. Por lo tanto, aquí nosotros estamos hablando de este fenómeno, pero hablamos de por qué es un problema hablar de esto. Ponemos el problema de la representación y de la apropiación como en el centro de la obra. Entonces, evitar es un buen verbo, porque es justamente lo que no queremos hacer. Lo que queremos hacer es enfrentarlo y transformarlo en un problema. ¿Y crees que será una cuestión que permanecerá como un elemento más que añade complejidad a la sociedad chilena, el de la inmigración afrocaribeña? ¿Tú crees que aquí hay, digamos, desarrollo dramático en el futuro? Sí, pero el paso siguiente es que estas personas afrocaribeñas sean las que hagan su propio teatro. Eso es lo que falta. En este momento están en esta primera etapa en que están sobreviviendo, pero pero ya han desarrollado expresiones musicales y expresiones culturales de todo tipo. Yo creo que muy pronto vamos a empezar a ver obras de teatro generadas por ellos, y también vamos a ver, ojalá, teatro o festivales generando espacios justamente para que ellos puedan desarrollar este tipo de cosas, porque no es llegar y producir una obra de teatro en un país al cual uno viene llegando. Quisiera comentar otro aspecto que me parece interesante de tu obra, que es la idea de la memoria. Yo creo que es un tema que ha ido surgiendo en muchas de tus obras. Me parece especialmente interesante un proyecto que pude leer hace estos últimos días, cuando me estaba documentando sobre tu trabajo, que es que para el bicentenario de la independencia de Chile, tuviste la idea, no sé si fue idea tuya o fue un encargo, de reponer una pieza de Isadora Aguirre que se llama Los que se van quedando en el camino, que trataba sobre la masacre campesina del Ranquil en 1960. No, la obra del 69, ahora mismo la masacre, no me digas a decir la fecha que no me acuerdo. Y lo interesante es que recuperaste la obra y dentro de lo que era el elenco había actores que habían participado en el estreno absoluto en el año 69, y además, y eso sí me parece aún más interesante todavía, la representaste, si lo digo bien, en la Cámara de Diputados, lo que fue el ex Congreso Nacional de Chile, que está clausurado, cerrado desde el golpe de Estado del año 73. De alguna manera, eso, digamos, para mí, digamos, de las muchas obras que tiene, también está Villa Discurso y otras donde eso está muy presente, pero de alguna manera podías considerarte como una especie de un cronista iconoclasta de historia chilena, es decir, retomas la historia de Chile para romper los tópicos, para romper los consensos sobre qué fue la historia de Chile. Sí, es algo en lo que pienso permanentemente. La experiencia de vivir en Chile después del golpe militar del año 73 es la permanente reescritura de la historia para acomodar a los golpistas y a los poderosos. Tanto así que hoy la gente que hizo el golpe, y esto es común en muchos países, ha logrado escribir la historia de tal forma que se definen como históricamente defensores de la libertad y la democracia, a pesar de que son cómplices de asesinatos y de una dictadura eterna y sórdida.
Por lo tanto, tempranamente existe una conciencia en Chile y en mí, obviamente, como dramaturgo, director, que la historia es un campo de batalla. Em, es una carrera por quién la escribe, quién la define, quién la resuelve y quién logra imponerla. Y me parece que esto no ocurre solo en las discusiones de los libros de historia, sino que ocurre también en el campo de la cultura. Y es muy importante que em, nosotros entendamos que, que mirar es al pasado, es mirar al presente. Es, mm, en Chile, la gente que hace este teatro político, histórico, em, de alguna forma ha sido cuestionada. Yo he sido cuestionado también. Hay cierta crítica que dice, ¿hasta cuándo van a seguir mirando el pasado? ¿Qué sentido tiene? Estos Eso, temas perdona que te diga, eso también me suena. O sea, también ¿Te suena? ¿Te sí, suena? Ok, sí. Aquí también, cada vez que se quieren abrir, se quiere revisar el pasado, siempre es para qué, ¿no? ¿Para qué abrir viejas heridas? claro. Entonces nosotros caemos en una especie como de repetición un poco estéril, en que repetimos como un mantra en una y otra obra, ojalá de una forma que sea artísticamente valiosa. Esta es la realidad de nuestro país, esto no puede volver a ocurrir, estos crímenes no pueden quedar impunes, no podemos permitir que nuestra sociedad siga sin revisar su pasado, recordemos lo que pasó. Entonces tenemos por generaciones una y otra obra que hablan acerca de lo mismo. Y no solo mi generación, sino que las generaciones de gente que tiene 10 y 20 años menos que yo. El problema es que obviamente nosotros quedamos como un poco, de alguna forma, desplazados, porque también hay otro teatro que mira al futuro, que tiene preocupaciones de otro tipo, incluso más preocupaciones estéticas. Y sin embargo, hace 6 meses estalla una revolución en Chile, salen los militares a la calle, matan a decenas de personas y se repite la historia. Entonces, lamentablemente, nuestro teatro que miró al pasado eh, repetidamente de una forma que casi parecía estéril, fue redimido. Eh, Al final era necesario, pero era necesario más, no menos, porque nuestro trabajo, y ahí hay otro fracaso histórico del rol de la cultura, no fue suficiente como para detener la realidad y que volvieran los crímenes de la dictadura y del Estado en todo su poder. ¿Y qué incidencia tiene, digamos, ese teatro con conciencia política que ha demostrado que tiene mm, que, que es necesario, solamente porque la historia mismo lo hace necesario, que los hechos mismos lo hacen necesario? El, la sociedad chilena de alguna manera se siente cómoda o, digamos, con no mover el status quo a pesar de lo que está pasando en las calles. ¿Tú crees que hay una parte de la sociedad chilena que puedes convencer y otra a la cual tienes que, digamos, que enfrentar? Sí, obviamente como en todas partes del mundo, uno sobrevive, no sabe qué pensar, no sabe para dónde ir y uno eh, es mucho más real sobrevivir en el status quo que la posibilidad de cambiar el mundo. Eso se entiende. Y el público de nuestro teatro es obviamente un público eh, de, de la cultura, que es mundo de la élite. Aunque nosotros tratamos de cambiar esto y
y por ejemplo, en el caso de Matalunas, que conversábamos al principio, quisimos que nuestro teatro fuera parte de una campaña política, que no ocurriera solo en el teatro, sino que ocurriera en las calles. Siempre estamos tratando de romper esa idea de élite, pero nuestro teatro es el teatro que puede ser invitado al Greg y a la Sala Beckett también. Ujú. Pertenecemos a ese mundo. Y nosotros, como se dice, como le predicamos al coro, le predicamos a los que ya están convencidos. Y no lo vemos como algo negativo, sino que lo vemos como una especie como de... El ejercicio de ir a ver el teatro político no es necesariamente para cuestionar ideas o asumir nuevas ideas, que obviamente que es parte del objetivo. Pero una parte importante, como te lo decía antes, es la idea de crear una comunidad, la idea de crear una reunión alrededor alrededor de una experiencia estética compartida que diga, no estamos solos, todavía estamos juntos, todavía podemos pensar juntos y todavía podemos actuar juntos. ¿Y entonces crees que el teatro puede, digamos, estar dentro de esa revolución? Es decir, formar parte y que de la gente que saltó las calles y que fue, digamos, sufrió la represión policial, es decir, hacerse visible para esa gente que quizás no ha ido a tu teatro, pero que compartís los mismos ideales, los mismos objetivos, el mismo futuro. ¿Cómo Sí, se llega a esa gente que, desde el punto de vista, digamos, de la percepción de la realidad, digamos, sois hermanos, pero que quizás no forma parte de vuestro público habitual, ¿no? mira, volviendo a la experiencia reciente, quizás hay mucha gente que no lo sabe, pero en octubre del año pasado en Chile comenzó una gran revolución, que fue una especie como de gran movimiento social en reacción al alza del precio del transporte y se transformó en una gran reacción popular en contra de 30 años del neoliberalismo en Chile. Es una revolución que fue brutalmente reprimida y que cada vez creció más. Las calles nunca se vaciaron de protesta y es algo que solo se apagó con la cuarentena. Pero estoy seguro que una vez que termine la cuarentena se va a retomar la revolución que está esperando. Bueno, lo digo eso como contexto. Obviamente, el primer día que comenzó esta revolución, los teatros cerraron porque porque el gobierno decretó toque de queda, que es como, no sé si se llama igual en otros lados, pero Sí. básicamente nadie sale después de las 7 de la tarde. Los teatros se cerraron y, y nosotros nos quedamos sin la posibilidad de hacer teatro. Ujú. Después de esto viene la cuarentena, así nosotros llevamos las salas vacías aquí desde octubre, ¿no? Y sin saber cuándo van a volver. Entonces estamos en una situación crítica, aunque no ha sido la primera vez en la historia que pasa. Em, lo digo para responder tu pregunta. Había un grupo de la ciudad de Puerto de Chile que se llama Valparaíso, un grupo que se llama Las Tesis. Y ese grupo estaba preparando una obra de teatro, son un colectivo de mujeres que estaba haciendo esto. Y estaba preparando una obra de teatro y parte de esa obra de teatro era una coreografía acompañada de un canto o un canto acompañado de una coreografía que acusaba directamente al Estado y a la policía y de la violencia sexual masculina en general. Ujú. Como no pudieron hacer la obra, el teatro lo sacaron a la calle, en medio de la protesta. Y se transformó en un acto teatral en donde no solo ellas participaban haciendo la coreografía, sino que se sumaban decenas, cientos de mujeres haciendo la coreografía y cantando esta especie como de mantra que se llama El violador eres tú, en donde se hace una coreografía y se acusa directamente al Estado y a la policía de ser digamos, lo garante de la fuerza masculina que ejerce la violencia sexual. Y esta coreografía se repitió
en todo el país, en el contexto de todas las protestas, y también se reprodujo en distintas partes del mundo en distintos idiomas. Y yo te diría que si es que la mayoría de las ciudades importantes lo hicieron. Ujú. Entonces, para nosotros eso fue muy interesante, porque para nosotros fue un ejemplo muy claro de un teatro que logra encontrar una puerta para salir a la calle y hacer que el teatro se transforme en una expresión popular de protesta. Y con raíces en el teatro y también con un camino de regreso al teatro también. Em, entonces, nosotros no tenemos que pensar en la respuesta de cómo el teatro puede participar en esto, porque lo vimos y lo experimentamos. Eh, ¿Tú crees que de alguna manera el gobierno chileno ejerce una sutil censura sobre la expresión teatral? Te lo comento porque, mirando, documentando y tal, descubrí que en las últimas ayudas que promovió el gobierno chileno para de ayudas al sector y a la producción teatral además, lo que era el discurso, lo que era digamos, la producción literaria asociada al teatro, la dramaturgia, estaba en un segundo plano respecto a lo que era la propia producción escénica. Es decir, que lo importante era exhibir y actuar más que el propio discurso. ¿Tú crees que es una manera de si las ayudas iban a la producción más que a la creación de nuevas obras y demás? ¿Tú crees que es una manera de condicionar el discurso teatral crítico con lo que está pasando? Sí, ¿O de pero rebajar su importancia? sí, pero es imposible demostrarlo, Ajá. porque la burocracia es perfecta. Nosotros a veces mandamos proyectos para viajar o para financiar nuestros proyectos y nos dicen que no, y nos dan razones como, no sé, formales, burocráticas, académicas, que es imposible decir esto es censura. No se puede saber. Nosotros, por ejemplo, hacemos estas obras políticas de las cuales hablamos y viajamos mucho fuera de Chile, pero no viajamos nunca o casi nunca dentro de Chile, un país grande. Em, no nos invitan. A pesar de que sí están interesados en vernos en Barcelona, no nos llevan a una ciudad que queda a 100 kilómetros de acá. Nosotros siempre hemos entendido eso como que los gobiernos locales no quieren este objeto político problemático. Eh, eh, pero no tenemos cómo demostrarlo. Yo creo que es un truco muy inteligente de la censura, esconder su mano. Antes comentabas de que lleváis un tiempo, digamos, sin teatro, sin poder hacer teatro, entre el toque de queda y la pandemia. Eh, ¿Qué ha significado para ti y para tu compañía perder el espacio físico del teatro? ¿Qué reflexiones ha despertado, digamos, en este momento de receso o de retiro forzado, con no disponer de lo físico, que es un elemento importante para crear comunidad? Y ahora, cuando nos tenemos que comunicar, nos tenemos que ver y relacionar y dialogar en esta forma que lo estamos haciendo ahora, ¿qué reflexión ha despertado en ti? ¿Lo podías incorporar? ¿Lo ves como un paréntesis? ¿Cómo lo ves? La primera reacción de mi grupo fue el horror al darse cuenta de lo precario de nuestro trabajo y de nuestra vida. Em, Éramos más pobres y más frágiles de lo que pensábamos que éramos. Em, tenemos, Se cancelan, nosotros, como te decía antes, hacemos muchas giras, sobre todo internacionales, se cancelan todas las giras por 2 años, nos quedamos simplemente eh, con la realidad de tener que eh, pedir dinero prestado. Esa es la realidad, eso ocurre en las primeras semanas. Esa es la realidad material de la angustia de no tener la tranquilidad material para poder crear. La segunda reacción es el horror de no poder verse y tratar de
entender y acostumbrarse a este cuadrado en la pantalla, de tener que reconocerse y entenderse a partir de este medio tan limitado. Nuestra reacción fue inmediatamente empezar un nuevo trabajo. Dijimos, nuestra única posibilidad es arrancar hacia adelante. Y empezamos a crear algo nuevo. Entonces nos juntamos regularmente con estas pequeñas pantallas y vamos a crear nuestra propia obra, conversando a un paso muy lento, pero nos damos cuenta de que es un ejercicio de sobrevivencia artística, un ejercicio para rescatar nuestra salud mental, para mantenernos unidos y para tener cierto sentido de dirección. Es que nos damos cuenta que es casi imposible crear en estas condiciones, pero sí va a ser posible crear en el futuro. Entonces tenemos que desde ya ir construyendo el camino y no dejarnos morir. Pero en este camino, ¿incluyes esta ventana o no la incluyes? ¿O esto solamente es una cosa que está pasando que hay que aceptar? ¿Te refieres a la ventana física del Zoom Sí, efectivamente. Bueno, hay algunos teatros que están incorporando, ¿no?, este medio, este lenguaje, esta ventana física del Zoom en su creación teatral. Tú eso no lo contemplas, ¿no? Sí, o sea, lo primero que pensamos era que en la idea de radioteatro, en Chile no existe esa tradición, existió algún tiempo atrás, pero ya desapareció hace mucho tiempo. Entonces nosotros pensábamos en voces más que en las caras de la pantalla, porque la cara en la pantalla es trabajo, es otra cosa, ¿no? Sin embargo, hemos visto que hay mucha gente que ha hecho muchas experimentaciones con esta pantalla del Zoom o parecido. Nos gusta, creo que se agota rápido. Yo agradezco y he visto muchas experimentaciones interesantes, pero creo que he ido perdiendo el interés y ya creo que no quiero ver más. Pero es cuando nosotros ensayamos, decimos, parece que cuando hagamos esta obra y la llevemos al escenario, vamos a tener que usar de todas maneras video o algo parecido a esto, a este lenguaje visual, porque así fue creado y quizás no lo vamos a poder dejar atrás nunca. Em, pero, pero em, queremos dejarlo atrás rápido, porque nos damos cuenta de que se agota. Y yo por lo menos cuando estoy en Zoom es principalmente por trabajo. Entonces no lo relaciono con placer ni con un espacio creativo, sino que lo relaciono con el dolor de no poder verse, de no poder estar cerca. Entonces eso como es un punto de partida difícil para el teatro. Te entiendo. Si te parece, nos queda como un cuarto de hora todavía de esta conversación. Podríamos abrir otra nueva ventana a ver si alguien de los que nos están escuchando quiere intervenir o quiere plantearte una pregunta. No sé si alguien quiere participar en un turno de preguntas. Ahora es el momento. Y si no, continuaremos un poco más entre nosotros. No sé si hay alguien que se anime. Veo que hay alguien en el chat, pero no sé si tiene ganas de preguntar. Bueno, mientras tanto, yo continúo contigo y a ver si aparece una pregunta. Hace un tiempo, hablando con dramaturgos, hay un cierto temor, o no es la palabra adecuada, una cierta crítica en que quizás la realidad está invadiendo, más que la realidad, la literalidad,
está dominando demasiado los escenarios, ¿no? Que hay una cierta llamada a volver a la ficción literaria, a la ficción dramática, volver un poco a la metáfora. ¿A ti te parece que ese debate es real? ¿Que hay un abuso del documento, el testimonio, del teatro verbatim, del teatro, digamos, como explícitamente como herramienta política, con referentes muy claros a la realidad inmediata social, a la realidad histórica? ¿A ti parece que la ficción está en retroceso? Y no estoy hablando del teatro comercial, digamos que ese es otro tipo de expresión o de producto teatral, sino, digamos, dramaturgias que pueden ser comparables en nivel, complejidad y interés a la que tú mismo, digamos, defiendes y tienes. ¿Tú crees que existe ese debate? Eh, sí, y, y yo soy culpable también de esto, porque cuando hablamos primero de nuestra obra Mateluna, quizás puedo decir un poco más. Esta obra fue diseñada escrita, dirigida para liberar a alguien de la cárcel. Y lo hicimos a partir de un, de un registro al interior de una cárcel, donde estaba la persona que nosotros queríamos liberar, Jorge Mateluna. Había un registro de, que era una mini película, no sé, de 18 minutos tomada por las cámaras de la cárcel, en que se hacía una rueda de reconocimiento de presos, en que va un testigo que estuvo en el asalto al banco del que se acusa injustamente a Jorge Mateluna y tiene que reconocerlo en la rueda de preso. Y él reconoce a uno de los presos que no es Mateluna. Y sin embargo, cuando se hace el juicio, aparece como que ese testigo sí reconoció a Mateluna, que es el número 5. Entonces eso demuestra que el policía que estaba tomando el acta de rueda de reconocimiento alteró el documento oficial. Es decir, mintió y dijo que el testigo había reconocido al preso número 4, cuando en realidad Mateluna era el 5. Bueno, este era una, un, una, un documento que nos dio la defensa de Mateluna. Los abogados lograron conseguir esto y nosotros lo usamos en nuestra obra. Entonces, la obra Mateluna, de alguna forma, es una obra de, qué sé yo, de 1 hora y media, pero utiliza muchos recursos para presentar justamente este documento de la realidad, pero lo hace a través de la ficción. Por ejemplo, en la obra nosotros hablamos de que nosotros como grupo queremos liberar a Mateluna y que a lo largo de los meses hemos hecho distintas obras de teatro para liberar a Mateluna. Y citamos esas obras, mostramos pequeños cortos de esas obras y las presentamos sobre el escenario antes de presentar esta prueba final. Pero todas esas pruebas que nosotros presentamos son ficción, porque son son obras que nunca hicimos. Entonces nosotros queremos de alguna forma enfatizar la ficción y poner en problemas al objeto de realidad absoluta, que es este documento filmado al interior de la cárcel. Bueno, larga explicación para decir que cuando uno ve la obra Mateluna y aparece la imagen de la cárcel, el teatro muere. Hay una proyección de una película, es real, hay una pantalla y aparece el documento de la realidad y el teatro desaparece. Uno está en esta experiencia directa de pantalla, que digamos como podríamos decir que es la principal experiencia del mundo que tenemos hoy. Y hay algo en el teatro que muere. Existe todas las posibilidades del teatro. Em, la crisis que plantea, la experiencia estética, política, todas de alguna forma se caen al suelo y aparece un documento.
incuestionable y a la vez de alguna forma estéril, porque está sobre el escenario, y el escenario es un lugar para mentir, no es para decir la verdad. Esa crisis no se resuelve nunca en la obra Mateluna. Por eso, en la obra de Aragón, que es la obra siguiente, tiene que ser completamente ficción. Tiene que ser a ir a recuperar la imaginación y a recuperar el placer y a recuperar todas esas cosas que se perdieron por haber hecho una, una obra utilizando un documento que de alguna forma limita y cierra las posibilidades del teatro. O sea, que de alguna manera tú mismo has hecho un viaje de vuelta, ¿no? A la metáfora, ¿no? Un poco también, dijiste que volviste también a Neva, Sí. a tu primera producción. Uh-huh. Ahora que comentas eso, a mí sí me ha parecido muy interesante que la conmoción emocional que puede generar en el espectador una obra documental basada en la realidad es a veces mucho más fuerte que la que está hecha desde la pura ficción. Sí, yo recuerdo alguna pieza de Milo Rao como Hate Radio sobre las matanzas étnicas en Burundi, me parece que fue, y la gente realmente tocada, es decir, conmocionada. ¿Cómo te explicas que lo que está basado en hechos, en documentos audiovisuales, sonoros, papeles, a veces tenga esa capacidad superior a tocar al espectador que cualquier gran texto escrito por un gran dramaturgo? ¿Cómo? La explicación es... La explicación es, de alguna forma, es simple, porque uno dice, la realidad derrota a la ficción a la hora de producir este impacto brutal. No hay cómo competir frente a eso. Y sin embargo, o sea, pienso que el teatro existe en otro plano. Uh-huh. Claro, yo puedo ver esa obra de Emilio Rao e impactarme, pero cuando yo experimento ese impacto, que lo he experimentado, puedo ir a YouTube y buscar la, el montaje del príncipe constante de Grotowski, en donde actúa Richard Cheslak, y experimentar lo que sí puede hacer el teatro. Uh-huh. Ahora, es un poco injusto, porque estoy hablando de uno de los principales montajes teatrales del siglo XX. No todo el teatro es así, pero por lo menos a eso aspira al teatro, a ese compromiso absoluto con el escenario, con la actuación, con la obra teatral, con una obra que es capaz de traspasar y cruzar toda la cultura. Lo justo es poner al documental que presenta Milo Rao frente a ese teatro y así, y en ese plano de igualdad de condiciones hacerlos competir. Y cuando uno los ve y los compara, uno puede darse cuenta de que son cosas distintas. Uh-huh. Ya para cerrar, ya hemos estado una hora hablando casi. Tenemos una pregunta, pero es que me aparecen cortadas, Reyes. Me pregunta Reyes Barragán, me parece que se llamaba. Disculpa. Estamos aquí luchando con todas aquí. Bueno, Reyes Barragán me hace dos preguntas. Te hago la primera. ¿Este tiempo de confinamiento, es una pregunta dirigida a ti, Guillermo, ha sido productivo para ti
¿Has tenido necesidad de escribir o la situación te ha provocado un bloqueo? Bloqueo. No ha sido productivo, he escrito algo, algunas cosas, pero ha sido aplastante porque un ensayo del fin del mundo lento y aburrido. em, eh, eh, ha sido, no, ha sido muy difícil trabajar. Em, y sí creo que hay gente que va a escribir cosas maravillosas acerca de esta cuarentena y de esta plaga, pero yo no. O Un quizá, poco o al quizás, hilo, o quizás van a aparecer en años más con la gente mirando hacia atrás, pero yo sé que hay alguien escribiendo algo genial ahora, en este momento, pero en este momento de encierro, pero todavía no sabemos, no lo hemos visto. Ya va a aparecer. un poco al hilo de lo que estás comentando ahora, también Reyes te ha hecho otra pregunta que es, en muchas tertulias de Zoom los dramaturgos comentan que no es posible hablar ahora de la situación de la pandemia, porque hace falta una cierta distancia. ¿Qué opinas? No se trata de hablar de la pandemia, sino de los aspectos de la vida que ha destruido la pandemia, los pequeños dramas cotidianos familiares, los laborales. ¿Crees que es posible o no escribir sobre lo que se está viviendo? ¿Realmente hay que dejar pasar el tiempo? No, yo pienso que no es necesario dejar pasar el tiempo, que no es necesaria la distancia. Encuentro que es mucho más interesante escribir desde la confusión y desde la angustia. Em, eh, no, para nada. Yo prefiero eso a que alguien me diga lo que pensó un año después acerca de este periodo. Em, lo que pasa es que emocionalmente es tan aplastante que a mí me cuesta hacerlo. Pero he trabajado con algunos estudiantes y veo que ellos están haciendo cosas muy interesantes. Eh, pero quizás cuando uno tiene 20 años, esta angustia se experimenta de otra forma y es mucho más fértil. Así que crees en el teatro de la urgencia, de lo inmediato, ¿sí? Sí, totalmente, totalmente. No, Uh-huh. no es ¿Qué aporta? el error, el, los, el problema no resuelto, lo complicado, lo sucio, lo imperfecto. Hay algo académico y formal en la reflexión bien desarrollada. Ujú. A veces es mejor la urgencia y lo errático. Muy interesante. Pues si te parece, lo dejamos aquí. Ha sido muy interesante. Muchas gracias, Guillermo, por tu tiempo. Espero que haya una nueva ocasión para tenerte en persona con tu obra y tu compañía aquí en Barcelona. Espero que sea pronto. Tenemos realmente muchas ganas de conocer tu trabajo y conocerlo en un teatro. Ha sido Gracias. muy doloroso no poder ir, así que muchas gracias por esto y esperamos estar allá. Gracias a Gracias. la Beckett, gracias a Greg. Gracias. Chao.